Bien, vamos a empezar entonces a revisar la segunda parte de la guía de combinatoria. Como les dije en la clase de la semana, me toca ver combinaciones y variaciones ahora, pero voy a hacer una especie de remember así muy corto para meterme a los ejercicios que faltan, explicarles fórmulas y cosas así. Y bueno, sería bien interesante si ustedes van a buscarse un cafecito o algo, porque no voy a dar break hoy día para poder terminar de una sola la materia. Entonces, yo les decía en la semana, cuando hicimos la clase, que cuando hacíamos el esquema resumen, teníamos esto. Respecto de los ejercicios de conteo, nosotros tenemos distintas estrategias para hacer esa cuenta. ¿Por qué? Porque como conversaba en la semana, cuando tú tienes, por ejemplo, un grupo de 30 personas y simplemente te dicen que cuentes cuántas personas, ponte tú, tienen celular, es cuestión de que lo hagas al dedo, así, 1, 2, 3, 4, porque no estás buscando contar vinculaciones entre una característica y otra de los involucrados. Pero es muy distinto cuando te dicen que las 10 personas se van a ir a poner una fila. Si tienes 10 personas en un curso y te dicen que se van a ir a poner una fila y te preguntan de cuántas maneras se pueden poner ellos en fila. Si te das cuenta, no basta con contar a las 10 personas, sino que hay que establecer una estrategia. Lo mismo pasaba si es que yo lo sentaba alrededor de una fogata, de una mesa, o tenía un juego de llaves con llaves, o sea, cerrando una figura, porque en ese caso tenía, en ambos, tenía una permutación, porque la permutación es hacer un conteo teniendo n elementos y usando los n elementos. Es decir, si tengo 10 alumnos en una sala, ¿de cuántas maneras ellos 10 se pueden poner en una fila? Como les decía en la semana, si yo tengo 10 espacios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, acá caben 10, 9, 8, 7, 6, 5. Se entiende que el primero tiene 10 opciones, el segundo tiene 9, el tercero tiene 8, y así sucesivamente. Y por eso que la fórmula de permutación lineal, que me imagino que todos vinieron, era el factorial de los involucrados. ¿Se acuerdan de eso? Imagino que sí. Ya. Entonces les decía, ojo, porque esto a veces tiende a complicarse. ¿Por qué? Porque podría pasar que te digan, ok, si tú tenés 6 personas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y querís saber de cuántas maneras se pueden poner en fila, me faltó uno. El primero tiene 6, 5, 4, 3, 2, 1, así. 6 opciones, el segundo tiene 5, el otro 4, 3, y es factorial de 6. Ya, pero ¿y qué pasa ahora si de las mismas 6 personas tú tienes A, B, C, D, E, F, y estos 3 quieren ir juntos, pero tú no quieres, en la fila? Entonces, en este caso, cuando tú lo que querías era que ellos fueran juntos, ¿se acuerdan que yo les dije, si quieres que vayan juntos o quieres calcular eso, se toma como un solo individuo, tienes 1, 2, 3, tienes 4, ¿cierto? Entonces tú decías, eso es 4 factorial por las distintas maneras en que ellos permutan, que es 3 factorial. ¿Se entiende eso? Ya. ¿Y qué pasaba si ahora te decían, listo, ahora tú calcúlame las distintas maneras en que ellos van separados, no los 3 juntos? Entonces también les dije que era mucho más fácil, en vez de calcular a estos 3 separados, que implicaría separado, 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 o estos 2 juntos y el C por fuera, el D por fuera, el E por fuera, es mejor sacar el total y restarle cuando van juntos. Y en ese caso tengo separados, ¿se entiende eso? Entonces yo ya saqué cuando van juntos, que sería eso. Me faltaría el total. El total, si son 6 elementos, sería 6 factorial menos eso. ¿Se entiende, verdad? Y eso lo hicimos cuando vimos las lineales. ¿Me siguen hasta ahí? Ya, ¿qué pasó? Después nos pusimos a ver el tema de las circulares. Y yo les decía que era un error llamarlo en verdad. A ver, espérate, no quiero sonar así como pretencioso, intelectualmente pretencioso, pero se les llama circulares en contraposición al lineal, ¿ya?
no es que necesariamente la mesa donde estén sentados los comensales o el llavero tenga que ser estrictamente circular, sino que se refiere a circular como contrario a recta, o sea, se refiere a que la figura cierre una forma determinada. Cuando digo cierre, me refiero a que si tú tienes una mesa y se sientan así, ¿se cacha que esto cierra una figura? Por lo tanto, si tú tienes una mesa en forma de L, así, y estás contando las personas que están sentadas, también es circular, porque cierra una figura. ¿Se entiende eso? Y la fórmula para el circular era n menos 1 factorial, y también les expliqué por qué se restaba 1. ¿Se acuerdan que era con las empezaba a dar vuelta? Finalmente estaba la permutación con elemento repetido. ¿Por qué? Porque la lineal acá arriba, esta es una permutación sin repetición. Esta es una permutación sin repetición y esta es con repetición. ¿Se entiende? Y acá, lo que teníamos, las típicas dos preguntas que teníamos eran, con una palabra, ¿cuántas palabras con o sin sentido se pueden escribir con la palabra, no sé, paralelepípedo? O si teníais, ponte tú, bolitas. Tengo 3 bolitas azules, tengo 2 bolitas rojas, tengo 4 bolitas verdes y las quiero poner en línea. ¿Cachai que acá tengo elementos repetidos? Entonces la fórmula para este era el total de elementos, el factorial, dividido por el producto de los factoriales de las repeticiones. O sea, en el caso del paralelepípedo, la P está acá y está acá, suponiendo que hice la misma letra, ¿estamos? O sea, eso es 3 factorial, porque es K1 factorial, por K2 factorial, por K3 factorial, punto, punto, punto. ¿Se acuerdan? Entonces, paralelepípedo sería 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 factorial dividido en los factoriales de las repeticiones. La P está 1, 2, 3, dividido en 3 factorial. A está 1, 2, 2 factorial. La R está una vez, así que no va. La L está 1, 2, 2 factorial. La E está 2 veces, 2 factorial. Y listo, porque el 1 factorial valía 1 y también les expliqué los factoriales, que significaba 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, que era el decreciente desde el número hacia atrás. ¿Se cacha? E hicimos ejercicios, principio multiplicativo, principio aditivo, y eso estuvimos haciendo. ¿Se acuerdan? Supongo que sí. Y también les dije, chiquillos, no hagan, por favor, la guía, porque la voy a hacer yo en clase con ustedes, porque así por último es más simpático salir de vacaciones, sentir como que hice toda la tarea, a pesar de que la hayamos hecho en clase. La cuestión es hacerla. Se cacha, ¿verdad? Entonces ahora, donde yo me tenía que meter era a las combinaciones y a las variaciones, ¿verdad? Y ahí me voy a meter, voy a ajustar esto. Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Contésteme en el chat para saber si está todo ok, por favor. Bueno, y después teníamos variación y combinación. Ya, la permutación, acuérdense, acá yo tomaba siempre todos los elementos. Acuérdense que en la lineal tenía 10 alumnos y a los 10 les pregunté de cuántas maneras se pueden formar. Los 10 los senté en una mesa. Y con el elemento repetido, con todas las letras de la palabra, bla, bla, bla. ¿Se entiende eso? Bueno, pero resulta que, espérate, acá todos los elementos, acá tomo todos los elementos, y acá tomo algunos elementos. Ya, ¿por qué? Resulta, chicos, que con el mismo grupo, sigo teniendo 10 alumnos, ¿ok? Voy a usar el mismo ejemplo para las permutaciones y para esto. Si tengo 10 acá, 10 alumnos, y elijo a 3, fíjense que de un total de 10, ya no elegí a 10 como en estos casos, elegí solo a 3. Y a eso se refiere con algunos elementos. ¿Se entiende? Por lo tanto, si de 10 te hacen elegir a 3, o te dicen,
de un grupo de 10 tome un número menor a 10, vas a caer a la variación o a la combinación. No puedes caer a otra cosa, es imposible que sea permutación. Ya, y ahora, ¿cómo se determina la diferencia entre variación y combinación? Es que la variación implica que tomas a los tres, pero el orden sí importa. ¿Se entiende eso? Importa el orden, explico. Por ejemplo, te dicen, elíjame 3 de los 10 y al primero lo vamos a nombrar presidente de curso, el segundo vicepresidente y el tercer secretario. Entonces yo digo, ok, A, B y C. No, o sea, importar el orden significa que de esos tres, si yo los nombro al revés y digo, ok, elijo a C, a B y a A, el orden en que yo los nombré importa. ¿Por qué? Porque al primero que nombro es presidente. Si se dan cuenta, tengo las mismas tres personas, pero si los nombro de manera distinta, en otro orden, significa que tienen otro cargo. ¿Se cacha eso? Y eso es una variación sin repetición. ¿Se cacha? Ya, y la variación sin repetición tiene la fórmula factorial de n, que es el total, partido por n menos r, suponiendo que r es el trazo. Mira, no, voy a usar mejor la fórmula que uso siempre nomás. N va a ser este va a ser n y este va a ser m, con n mayor a m. Mejor usen ese, que en los libros lo normal es que los libros usen n y r, pero la PC usa n y m. Prefiero usar n y m. ¿Estamos? Siendo el m el más chico, ese es el subgrupo, es el grupo total. Ya, entonces, sin repetición sería factorial del total partido por la resta entre n y m. ¿Se entiende eso? O sea, ¿cómo puedo elegir a 10 alumnos, de 10 alumnos, cómo puedo elegir a 3? Sería factorial de 10 partido por 10 menos 3 factorial. ¿Se entiende eso? Y ese factorial de 10 partido por 7 factorial. Entonces, ¿por qué les enseñé factorial la clase pasada? Porque acuérdense que el número más grande, que es ese, lo puedo transformar en 7 factorial por 8 por 9 por 10. Abajo tengo 7 factorial, se va, y ese sería el resultado. 8 por 9, 72 por 10, 720. Hay 720 maneras en que puedo elegir a 3 personas, donde el primero será presidente, el segundo vicepresidente, el tercero tesorero. ¿Se entiende? Ya. En cambio, ojo, me voy a ir a la combinación primero, después les digo, porque hay uno acá, una variación que es con repetición. Esta. Con repetición. Y la variación con repetición es n elevado a m. Por ejemplo, cuando te dan 3 cifras, te dan 5 números, y te dicen cuántos números de 3 cifras se pueden hacer. Entonces tú dices, ya 5 elevado a 3. ¿Por qué? Porque n es el total, y m es la cantidad de cifras, y se pueden repetir números que no te dicen lo contrario. Además, los números, tú podrías tener un 9, un 1 y un 1, y dependiendo del orden en que los pones, son números distintos, porque podrías tener, si tienes 9, 1, 1, sería 911, 191 o 119. ¿Se entiende eso? Y la fórmula es esta. Y ese es con, admite repetición, pero el orden importa porque implica números diferentes. ¿Se cacha eso? ¿Sí? Ya. Vamos entonces a entrenar ese y ese mejor y después vemos combinación al final. Veamos estos dos. Sin repetición, con repetición. ¿Estamos? Ojo que probablemente en la guía use el R. El R es el M. El R es el subgrupo. Voy para arriba. Circulares, yo había quedado acá, aquí. No, acá. Ahí. Sí, ahí quedé.
Sí, me acuerdo que fue ahí. Al final hago el del zoológico. El del zoológico era 120, felicitaciones a todos los que lo contestaron. Ya lo voy a hacer hoy día, ahora al tiro mejor porque me está presionando Patricio Soto por interno que quiere el del zoológico. A ver, pónganme atención con el del zoológico, lo voy a hacer al tiro para que no esté pendiente de eso mi compadre. Tengo 6 animales. A, B, C, D, E y F. El programa del zoológico era, tengo 6 animales. De estos 6 animales se supone que había, y era un circo, no un zoológico, había un escenario, acá está el público, entonces los animales entraban por acá y salían por acá, para allá, de la mano. ¿Se acuerdan? Entonces era un gato, un perro, un elefante, no sé, un ratón, un camello y un león. No me acuerdo qué animales les di, pero el perro, gato, ratón y elefante estaban. Ya, el tema era, estos 6 entran al escenario del circo, de la mano y de la colita, así, bailando, pasan para allá y salen del escenario. Entonces el problema era que habían 2 condiciones. El perro y el gato querían ir juntos porque estaban pololeando. Entonces acá había pololeo. Así que ellos querían ir juntos, definitivamente. Y 2, el elefante quería salir al escenario antes que el ratón, por una cuestión de egos. ¿Estamos? Ojo, quería salir antes el elefante al escenario, por lo tanto, siempre cuando salieran al escenario, él tenía que aparecer primero, el elefante. Da lo mismo si iban de la mano al ratón, da lo mismo si el elefante salía penúltimo, pero no podía salir al escenario por esa puerta el ratón antes que el elefante tenía que salir antes. ¿Se entiende eso? Ya, esto era muy fácil. ¿Por qué? Porque si tú tienes A, B, C, D, E, 2, 4, 5 y F, y estos 2 tienen que ir juntos, se toman como un solo animal, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 5 factorial, por. ¿De cuántas maneras permutan perro y gato? De 2 formas. ¿Se entiende eso? Y me falta determinar matemáticamente el hecho de que el elefante salga antes que el ratón al escenario. Si ustedes se dan cuenta, en la mitad de los casos, el elefante sale antes y en la otra mitad el ratón sale antes. Porque se supone que es una permutación y de la misma manera que en la mitad de los casos el gato sale antes que el perro, en la otra mitad el perro sale antes que el gato. En una mitad el elefante sale antes que el perro, en la otra mitad el perro antes que el elefante. ¿Se entiende? O sea, acá era dividido en 2. La mitad de los casos. Fuera, 120. Eso era todo. Por eso que los que me la mandaron por interno, donde habían hecho unos desarrollos gigantescos, yo les decía, bueno, no puedo creer que esté alargándote tanto. O los que encontraban unos números, bueno, increíbles, les decía, no, piénsalo con simpleza, esto es muy simple, porque tenéis que transformar a matemática la información respecto a que un elemento sale antes que el otro. Repito, como son permutaciones, como que tú, imagínate que tenéis 3 elementos. Si tú tenías esos 3 factorial es 6, ¿cierto? O sea, tienen que haber 6 maneras en que estos, cuando te imaginas que son animales y van de la mano. Mira, en 2 casos, el A va primero, en 2 casos el B va primero y en 2 casos el C va primero, ¿cierto? Entonces, A, B, C, A, C, B. B, A, C, B, C, A. C, B, A, C, A, B. Fíjate, en la mitad de los casos, compara A y B. En la mitad de los casos el A sale primero y en la otra mitad, en los otros 3, el B sale primero. En la mitad el C sale primero, en la otra mitad el A. ¿Se cacha eso? Se cumple siempre, Soto. ¿Se cacha? Porque al ser combinatoria, Soto, estás multiplicando por un número par. Mira,
¿Qué son las permutaciones? Eso es 1 por 2 por 3, ya tenía un par, así que te va a quedar par eso. Así que ojo para que estudies el tema de las permutaciones, porque da lo mismo que sea un n impar, porque al estar multiplicando por un número par entre medio ya te quedó par el número. Siempre queda pareada el resultado. ¿Se cacha? Ya, espero que sí. Así que en verdad era bien facilito. Ya, vuelvo entonces a las variaciones. Entonces, habíamos dicho variaciones sin repetición. Dice, dado un conjunto de n elementos, la cantidad de conjuntos de r elementos que se pueden obtener sin repetir ninguno de ellos está dado por, y ahí está la fórmula, yo les había dicho factorial de n dividido en n menos m, ¿cierto? Ya, ojo, si tú tienes x cantidad de elementos y tienes que tomar algunos, en ese caso es variación sin repetición. ¿Por qué? Variación porque de n tomaste algunos, y en el caso de los números el orden importa, porque repito, tú podrías tener un 1 y un 9, y la posición del 1 y el 1 y el 9, o la posición del 9 va generando números diferentes, ¿se entiende eso? Eso es lo que hay que tener ojo acá respecto a las variaciones, porque en las combinaciones tú tienes 10 elementos, por ejemplo, 3, y da lo mismo el orden. Mira, por ejemplo, supongamos que tenemos un curso con 10 alumnos y yo elijo a 3 para regalarles la camiseta de Chile a los 3. ¿Cachai? Que yo puedo decir A, B, C, y después los nombro como C, B, A, da lo mismo. Ahí no importa el orden porque todos van a recibir la misma camiseta. Sería variación si es que a uno le regalo cosas distintas que al otro, dependiendo del orden. O sea, si yo digo, al primero le regalo una camiseta del Colo, al segundo de la U y al tercero de la Católica, importa el orden. ¿Se entiende? Cabros, contéstenme el chat porque no me están diciendo nada. Please, para saber si me están siguiendo. Ya, entonces en este caso tenemos variación. Dice, ¿cuántos números de 3 cifras distintas se pueden formar con estos números? Entonces, primero, ¿importa el orden? Obvio que importa el orden, porque son números. Y en segundo lugar, no usaste todos los elementos, ¿cierto? Por lo tanto, es una variación. ¿Sí? Ya, entonces ojo, mira, Bn sobre R o Bnm sería variación de 6 sobre 3. Y esto sería, mira, el factorial del de arriba, del total, y abajo el factorial de la diferencia. Por lo tanto sería factorial de 6 sobre factorial de 6 menos 3, que es 3. Ya, y ese, ayer, o sea, en la semana les enseñé que si tenías una fracción y querías simplificar, pescabas el más grande y lo expresabas como el de abajo, y te queda 3 factorial por 4, 5, 6. Abajo tenés 3 factorial y te queda 4 por 5 por 6. Y eso es 120. ¿Se entiende eso? Ya, otra manera. Mauro, no cacho por qué abajo es 3. Porque dice que 3. Emi, de 6 elegís 3. Ese es 6, el N, 6 y el M. Sí, ya, ojo, concentración, porfa. ¿Ya? Repito, acá tenéis solo dos cositas, por el total y las partes que voy a elegir. No tienes nada más. ¿Claro? Ya, hay personas que este tipo de ejercicios los hacen así. Dicen, no me sé la fórmula, me gusta la cajita. Como tiene 3 cifras el número, dicen 1, 2, 3. ¿Cuántos números de estos puedes poner en la centena? Esto es centena, decena, unidad. ¿Saben lo que es centena, decena, unidad, verdad? Ya, en la centena, ¿cuántos números podéis poner de estos? 6, ¿o no? Listo, como no puedo repetir, porque dice cifras distintas, en la decena irían 5, y en la unidad irían 4, y si multiplicáis esto, también te da 120, que es la otra opción de desarrollar. ¿Se entiende? Chucha. ¿Me siguen, verdad? Sí, ya. 2. En la final de unas Olimpiadas corren
los 100 metros planos, 8 atletas. ¿De cuántas formas se puede configurar el podium? Si son 8 atletas, y se supone que tenéis que elegir a 3, porque es un podium, primero, segundo, tercer lugar. ¿Importa el orden? Cierto que sí. No es lo mismo ser primero que tercero. Por lo tanto, no usé todos los elementos, o sea, puede ser variación, combinación, pero me importa el orden de ellos 3. Es variación. ¿Se entiende? Entonces tengo variación de 8, tengo que elegir a 3. ¿Se entiende el 8 y el 3? Supongo, ¿cierto? 8 es el total de atletas y 3 porque es un podium. ¿Claro? Y el Vial me tira la respuesta, pues bueno. Bien, Vial. Entonces tení 8 factorial y abajo 8 menos 3 que es 5 factorial. ¿Cierto? Entonces acá tenéis 5 factorial, 6, 7, 8. Y abajo tenéis 5 factorial. Listo. 3, 3, 6. Ya, hay personas que les gusta hacerlo así. De los 8 atletas para ese lugar, ¿cuántas personas pueden entrar ahí? 8, ¿cierto? Después acá el segundo lugar 7 y el tercer lugar 6. ¿Se cacha? Y ahí te queda 8 por 7 por 6, que es lo mismo que tengo acá, que es con las cajitas. Prefiero que entiendan bien el tema de la fórmula y después se pasan a las cajitas si es que les gustan las cajitas. 2. En una micro hay disponibles 3 asientos y 7 personas de pie. ¿De cuántas maneras podrías ocupar los asientos? Ya, primero, cuando tú te sientas en una micro, en cualquier parte, importa el orden en que te sientes, ¿verdad? No da lo mismo el pasillo que la ventana. De hecho, tiene precios distintos en los aviones. Más que asiento y ventana, si es que está ahí más adelante o más atrás. ¿Cierto? Ya, entonces, de 7, buena, Vial, weón. Ya, de 7 yo tengo que elegir 3, ¿o no? Entonces tengo una variación de 7 sobre 3. Y esto es 7 factorial. 7 menos 3, 4, ¿cierto? Entonces tengo 4 factorial, 5, 6, 7. ¿Se entiende? Ah, ni siquiera está desarrollado. Ya, ahí está. ¿Claro? Tengan cuidado porque el método de las cajitas, que Carlos dice cajitas sabe, sí, pero tengan cuidado porque el método de las cajitas se puede usar en una serie de ejercicios de combinatoria, no solo acá, porque la variación con repetición también se puede. ¿Ya? Ya, a ver, háganme ese, mientras voy a contestar un mensaje que me acaba de leer un alumno, que está poco perdido esto. Déjenme, denme 10 segundos. Ya, perdón. Dice, esta es variación con repetición. ¿Qué es lo que pasa normalmente con los números? ¿Se acuerdan que acá tenía variación sin repetición en esta? Porque me decían que formaba, con esos elementos formaba números, pero con cifras distintas. Acá puedo repetir cifras en este ejercicio. Y dice que si de n elementos hay que tomar algunos, pero puedes repetir, en este caso tendrías variación. Viste que dice números de 8 cifras que empiecen por 6. Ojo con eso. ¿Quién lo sacó? A ver, ¿cuántos números de 8 cifras? Muy bien, Agustín. Bien, Gotelli. Ya, a ver, una manera sería hacer esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Me siguen? Si tiene que empezar con 6, el número, significa que acá tienes una sola opción, que es el 6. ¿Se entiende? Arriba voy a poner, acá voy a poner cantidad de opciones. ¿Estamos? Repito, ¿por qué hay un 1? Porque hay una sola opción en la primera cifra, pues dice que empiece con 6, ¿entiende?
Ya, y ahora, ¿cuántas opciones tenía acá? Ahora no hay restricción, ahí podéis poner 10 opciones de números, que es del 0 al 9. 0, 1, 2, 3, 4, etcétera. 9 son 10 cifras. Y acá también 10, 10, 10. ¿Se entiende eso? Y están multiplicadas. ¿Cuánto es eso? 10 elevado a 7. ¿Se cacha? Ya, ¿dónde está la fórmula? Acá. Fíjate que al final eran números con 8 cifras, sí, pero como la primera cifra ya estaba definida, al final eran números con 7 cifras los que había que hacer para hacer el cálculo. Entonces ahí tú decías 10 elevado a 7 porque la primera ya estaba definida como un 6. ¿Se entiende? ¿Cuántos números de 5 cifras se pueden formar con estos dígitos? Recuerda, este es N, este es M. 4 elevado a 5. ¿Por qué? 1, 2, 3, 4, 5. Tengo eso, ¿cierto? ¿Cuántos números puedes poner acá? 4. ¿Cuántos puedes poner acá? 4. ¿Cuántos acá? 4, 4, 4. ¿Se entiende? Y eso es 4 elevado a 5. Ya, ¿se cachó? Ya, combina, ojo, acá hay un error. Ahí debería decir esto, ¿eh? Así debería llamarse eso. ¿Estamos? Combinatoria es el género. ¿Ya? Ya. Ojo con algo. Si tú tienes 10 personas, ¿ya? Y de las 10 personas, quieres ahora elegir a 3 de nuevo, pero para invitarlos, ponte tú a un restaurante, y yo digo ABC, eso es lo mismo que CBA, ¿verdad? ¿Cachai? Que el orden no importa si les regalo la camiseta de la selección, si es que a los 3 los voy a invitar a un mismo viaje, no importa el orden, eso es una combinación sin repetición, que es esta. Recuerden que la combinación con repetición no entra en la PSU, yo lo puse acá a modo de cultura nomás, pero no entra, nunca, de hecho nunca ha entrado. Y no entiendo por qué la comisión lo deja fuera, de hecho, pero no entra. Este sí, pero lo que más preguntan siempre son las permutaciones, las primeras que vimos. Eso es lo que he visto más preguntado. Ya, las combinaciones sin repetición, nosotros, ojo, para mí el R es el M. ¿Estamos? Usemos el R si quieren, pero es por si alguna vez me ven con R y M. ¿Estamos? Ya, dice, dado un conjunto de n elementos de 10, la cantidad de conjuntos, que en verdad debería decir de subconjuntos de m o r elementos que se pueden obtener sin repetir ninguno, está dado por combinación sin repetición. De n tomo algunos, pero el orden no me interesa, en la variación me interesaba. Entonces dice, José tiene 9 amigos y desea invitarlos a comer, pero solo puedo invitar a 6. ¿Cuántos grupos de invitados distintos puede tener? Entonces la pregunta es, ¿el orden importa? No, ¿verdad? La tenéis mala, Vial. ¿El orden importa? No. Porque es una selección nomás, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos grupos distintos? Tenemos una combinación, el total son 9 y tiene que elegir a 6. Ah, eso se escribe así. Espérate, déjame borrar esto porque... ¿Conocen el número, eso, el número combinatorio? Conocen ese término, ¿cierto? No le vayan a poner una raya a esto. Número combinatorio es cuántos subgrupos con esa cantidad de elementos se pueden elegir entre 9. Eso significa un número combinatorio. De hecho, miren la fórmula que hay acá arriba. Esa es la fórmula del número combinatorio. Me refiero, a ver, en chileno,
Si tú tenés 9 personas y quieres saber cuántos subgrupos de 6 se pueden elegir, puedes decir, ese es el número. Puedes decir, ese es el número, o puedes decir, desarrollándolo. Esta cosa es el factorial de 9, abajo sería factorial del subgrupo, dividido por la resta entre el total y el subgrupo. O sea, este es 9 factorial, 6 factorial por 3 factorial. ¿Me siguen? Ya, el 9 factorial de arriba yo lo puedo escribir como 6 factorial por 7 por 8 por 9. Abajo tengo 6 factorial por 3 factorial. Fuera, fuera. El 3 factorial es 1 por 2 por 3, ¿cierto? Y si simplifico, me da 3 por 4 por 7. Y eso es 84. Repito la idea. Si a ti te preguntaran en la prueba, cosa que no va a pasar, no te van a preguntar el factorial de un número, es a modo de cultura. Si a ti te preguntaran cómo se expresa matemáticamente la cantidad de subgrupos de un total, que implica de un total de 100 sacar subgrupos de 22. Entonces tú decís, bueno, si el total es 100 y son subgrupos de 22 y no me importa el orden, tú lo puedes escribir así, de 100 tomar 22, lo puedes escribir así, número combinatorio de 100 sobre 22, o lo puedes escribir así, 100 factorial partido por 22 factorial por 100 menos 22 factorial. Lo puedes escribir así, así o así. Lo que pasa es que el año pasado importaba esto que les estoy diciendo porque ahí entraba el tema de la distribución normal y la binomial, y en esos casos sí hay que saber identificar los números combinatorios. Pero acá no, porque ustedes no se los van a preguntar. Se los digo más bien para efectos de información, casi por una cuestión cultural. ¿Se entendió esto? Ahora no entiendo dónde sacaron el 362.000. Eso no logro entender. ¿De dónde lo sacaron? No, yo lo saqué ahí porque, o sea, es que puse sin querer 6 factorial, puse 2 veces, o sea, puse 9 factorial, partido 6 factorial por 6 factorial. O sea, que me había equivocado en la resta del 9 menos 6 y eso. Y eso da 362.880. ¿Un 6 factorial acá? Sí, es que ahí me equivoqué. Sí, saqué otro número, nada que ver. Sí. Pero eso no da 362.000, pues ya. Sí te da eso, ¿no? 9 factorial, 6 factorial, 6 factorial. Sí, te da eso, según yo. No, otro número más chico que eso, de hecho. Chuta, bueno, eso. No, porque, ¿cachai? Que ese, con este, te quedaría eso. Dividido por 6 factorial, te queda una fracción, de hecho. Porque Sí, te no, quedaría 7, 8, 9 y abajo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí. ¿Se cacha? Sí, digo que sí, se cacha. Ya, dice, para el Mundial de Fútbol de Brasil clasificaron 32 países. Si este torneo se jugara con la modalidad todos contra todos, ¿cuántos partidos se tendrían que jugar? Ojo, los partidos son de adultos, bueno. Lo que pasa es que el otro día estábamos viendo un ejercicio de esto y una persona del online, del gratuito, me dice, todos contra todos significa que los 32 equipos juegan al mismo tiempo. ¿Se puede hacer eso? Y yo, ¿de dónde sacaste eso? Eso es todos contra todos. Pues no, pues le dije, de a dos, me dan ganas de ponerle, no sé, weón, ¿cómo va a hacer eso? Pues, bueno. Me dijo, yo pensé que era eso. Ya, entonces acá son un total de 32 equipos, y como te están preguntando por los partidos, ¿cuántos equipos tienen que jugar un partido? 2 equipos, ¿no? Entonces una combinación de 32 sobre 2. Y eso es lo mismo que 32, 2, ¿se entiende? O sea, es 32 factorial partido por 2 factorial por 30 factorial. Bien, ¿se cachó acá? Viste que tenía el total, el m y la resta entre esos dos factoriales. Claro, el más hueón va largo. ¿Se entiende? Buena Zangüeza, apareciste. Los demás, chiquillos, los que están calladitos, todos están cachando bien, ¿cierto? Si se dan cuenta, el tema acá, más importante, queridos amigos, es cachar
qué es lo que tengo para usar una fórmula. La gente normalmente lo que hace es aprenderse las fórmulas, las 5 o 6 fórmulas, pero después no las sabe usar, como que dice, chucho, ¿y cuál uso? Por eso que antes uno hace el cuadro sinóptico y dice, ya, mira, si yo tengo estas weas, y siempre de 10, ponte tú, de n, uso los n, tengo permutaciones, y pueden ser en fila, en círculo, o con elementos repetidos. Entonces ahí no te vayas a confundir. Y acá, por eso que hago mucha mención, esto en el tema de determinar si importa o no importa el orden, e importar o no importar el orden tiene que ver con, si yo tomo 3 elementos, ponte tú, de acuerdo al problema que había hecho teniendo 10, si esas 3 personas los nombro de otra manera y el efecto va a ser el mismo, esa cosa es una combinación. Pero si el orden importara, en ese, como lo que pasa con los números, ¿cachai? Que los ejercicios de números son siempre variaciones, pues ¿cómo hay que tener una combinación en un problema con números? Pues si tenéis T y después yo digo 3, 2, 1, se generan números diferentes. O sea, son variaciones los ejercicios que tienen números. Y las cajitas, esa aguante de las cajitas, como decía el Carlito, se usan en las variaciones. ¿Se cacha? Viste que acá yo no hago cajitas. Cajitas son estas rayitas. Esa web. Ya. Dice, ¿cuántos saludos? Mira, de hecho, si tú lees esto dirías, chucha, pero qué difícil esto. Mira qué fácil es interpretarlo. ¿Cuántos saludos se pueden intercambiar entre sí 12 personas si cada uno saluda una vez si cada uno solo saluda una vez a cada una de las otras? Un saludo está hecho por ¿cuántas personas? Por 2, por lo tanto, es una combinación porque da lo mismo que yo te salude a ti, es el mismo saludo el que tú me saludes a mí, ¿se entiende eso? Así que ahí, no importa el orden, ¿se cacha? Entonces ya sabes que tienes una combinación y vamos a hacer una combinación de personas, de 12 personas, cada saludo implica 2. Ahí hay un saludo. Y da lo mismo de allá para acá o de acá para allá. ¿Se entiende? Así que ahora lo que hay que hacer es usar la fórmula. Esto es lo mismo que 12 sobre 2. Y esto es 12 factorial. 2 factorial, 10 factorial. Esto con S es 11 por 12. Y acá es 1 por 2, ¿cierto? Que es 2. ¿Sí? ¿Sí? ¿Claro? Acá. ¿Cuántas personas hay en un salón si se estrecharon 10 saludos de mano? Utilizando solo la mano derecha y ninguna persona se saludó 2 veces, ni 3 ni 4. Entonces, los saludos estaban hechos de a 2 personas, pero yo no conozco el ente de personas. Pero sé que eso me da el total de saludos y eso tiene que ser igual a ¿qué? A 10, ¿no? ¿Se cacha eso? Ya, espérate. Entonces, repito, ¿cuántas personas hay en un salón? No sé, pero dice que hubo 10 saludos, ahí está el total, y cada saludo son de 2 personas, ¿se entiende? Ya, pues entonces, ¿cómo escribirías eso? Así. Factorial de n partido por el factorial el subgrupo y por n menos 2 factorial. Y eso tiene que ser igual a 10, ¿se entiende eso? Como tengo esta ecuación acá, en esa ecuación yo tengo que pitearme S con S, porque si no me queda la escoba, ¿cierto? Como este numerador es más grande que S, yo voy a escribir el numerador como n, voy a cambiar de color. Esto lo hicimos en la clase pasada, n menos 2 por n menos 1 por n, y abajo tengo 2 factorial por n menos 2 factorial igual 10. Y ese, se va con ese, ¿se entiende? Y acá tengo un 2. Paso para ir multiplicando. Así que tengo n cuadrado
menos n igual 20, n cuadrado menos n menos 20 es igual a 0. ¿Se cacha? Factorizo. Dos números que multiplicamos en menos 20 y sumamos menos 1, menos 5 más 4. Solución, n vale 5 o el n vale menos 4. Se supone que son personas. Por lo tanto, 5. ¿Sí? En una reunión de departamento universitario participan 5 químicos y 7 biólogos. Atención con esto, ¿eh? Hay que formar una comisión constituida por 2 químicos y 3 biólogos. ¿Cuántas comisiones se pueden formar? A ver, ojo porfa, modo clase por favor acá. Se supone que si tú tienes, voy a borrar esto, ¿eh? Si tú tienes si tú tienes químicos y biólogos y vas a hacer comisiones, fíjate que acá dice que tenéis 5 químicos y acá tenéis 7 biólogos, son los totales, pero hay que formar comisiones que tienen 2 químicos y 3 biólogos. ¿Cuántas comisiones se tienen que formar? La comisión tiene que tener químico y biólogo, entonces son comisiones de químicos, comisiones de biólogos. ¿Cuántos químicos en total? Acá son 5 en total y hay que tomar a 2. 2 de 5 hay que elegir. Y de biólogos, de 7 biólogos hay que elegir a 3. ¡Ojo! Y quiero que la comisión tenga químicos y biólogos. Como hay un i, es porque es principio multiplicativo. ¿Se entiende? ¿Está? ¿Cierto? Está bien simplecillo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer acá es desarrollar. Bien, no te vayas a poner a multiplicar hueá con ese con ese. Desarrolla ahí ese por papi, ¿cierto? Y este de acá te va a dar 10 y este de acá te va a dar 35. ¿Ya? Lo voy a escribir igual para que lo vean. 5 factorial, 2 factorial, 3 factorial, por 7 factorial, 4 factorial, 3 factorial. ¿Sí? Entonces acá tengo 10, acá tengo 35, 350. ¿Estamos? Propiedades de las combinatorias. No entra en la PSU esto, así que ni siquiera me voy a meter. Lo que me importa es, de hecho, esta guía es una guía que yo usaba el año pasado. Y el año pasado, de hecho, nos saltamos esta parte porque, repito, las combinaciones con repetición nunca han sido consideradas parte de la PSU. Yo la metí así como de... con la... Pero les voy a explicar qué es, y en verdad es bien fácil. Mira, ponte tú, si tú vas a comprarte helado, les voy a explicar igual la combinación con repetición, no vean la fórmula. Mira, imagínate que queréis comprar helado y tenéis 10 sabores para elegir. Y te dicen que el cono permite 3 pelotitas de sabor. ¿Cachai? Que tú podés pedir las 3 de chocolate. ¿Cachai? Que estoy repitiendo. ¿Se entiende? O quiero 2 de vainilla y 1 de chocolate. No quiero 3 distintas. ¿Se cacha? Esas son las combinaciones con repetición. Porque no importa el orden, aunque una vez un alumno me decía, ¿cómo que no importa el orden? Si yo me compro un helado, las weas que me discuten algunos alumnos, bueno. Ponte tú, si eso es chocolate y eso es vainilla, no es lo mismo a que sea vainilla y chocolate. Así. Yo le dije, me estáis weando. No, pues me dijo, no es lo mismo. Me dijo, ¿acaso? Que era es un típico weón sibarita, weón. Que me decía, obvio, po, ¿qué haces tú primero?
Me dijo, ¿le echáis el café y después el agua? ¿O echáis el agua y después el café? Y le dije, bueno, es la misma, weá. No, me dijo, delincuente. Primero el café y después el agua. Y yo, esto era lo weón. Y me dijo, sí, y los demás, no lo había pensado. Y así. Ya. Para efectos matemáticos, entonces, que ahora me hicieron dudar, weón. Sí, puede ser que el abuelo helado, como que el orden interese, weón. Puede ser. Ya, pero por ejemplo, el otro, que escribas en un gimnasio y te digan que en la semana podí usarlo 3 veces. Ya, imagínate un weón de esos que acumulan tareas, como algunos del PREU, y en vez de ir lunes, miércoles, viernes, va el sábado, en la mañana, en la tarde y en la noche. Se cacha que ahí hubo una repetición y no lo dispersó. Ahí hay un ejemplo de combinación con repetición. Ahora, repito, no entra en la prueba, pero se los decía porque el típico ejemplo es lo del lado. Ya, voy a aceptar que sí, parece que sí, weón. Por una wea, es como que el orden sí eventualmente puede importar, sobre todo cuando es un amargo con un dulce al lado, pero eso ya no es una discusión matemática. De hecho, acá está el ejemplo del gimnasio y ahí está el de los helados, porque son ejemplos clásicos, pero insisto, no entra. Se los digo a modo de cultura general. Ese es el total. El CR significa combinación con repetición. Se suma el total con la cantidad de... Ponte tú, supongamos 10 sabores y quería elegir 3. Entonces acá sería 10 más 3 menos 1, que sería 12, o sea, eso sería el de 12. Y abajo te queda el factorial de 3 por el factorial de el menos 1. Esa es la fórmula que tienen acá. Pero no entra, así que no se lo aprendan. No, chao por eso. Ahí está el resumen, pero creo que es mejor el resumen de nosotros, pero lo pueden ir viendo, voy a borrar acá. Dice, estas ya aparecieron en la PSU, estas son preguntas de prueba, ¿ya? Son 7. Háganlas y las corregimos, po. Vamos haciendo, tómense un minuto por cada una y las vamos corrigiendo, para que las hagamos todas, po. Si total ya estamos acá, po, no vamos a estar saliendo, po. Ya, vamos con el primero. En una fila de 7 sillas se sientan 4 mujeres y 3 hombres. ¿De cuántas maneras se pueden sentar ordenadamente si las mujeres deben estar juntas y los hombres también? Ya, si la fila tiene 7 sillas y tengo 4 mujeres, 3 hombres y tienen que estar juntos, esto es de, ahí está el año. ¿Cachai? Que podrías tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, podrías tener los hombres, mujeres, así, HM o MH, ¿se entiende? Ya, pues, y estos 4, los hombres se mueven así. Las mujeres permutan así. Y puede estar así o al revés, así que es por 2. ¿Se entiende? Dice, en una tienda de ropa se debe escoger... Ojo, son puras preguntas PSU. Si en una tienda de ropa se debe escoger 2 trajes de 6 diferentes, ¿de cuántas maneras distintas se puede hacer la selección? Si cachan, esto es una combinación porque da lo mismo el orden en que los tomemos. Yo puedo tomar, quiero el morado y el azul, o después decir azul, morado, lo mismo, y da lo mismo como los nombres, no genera un cambio. Por lo tanto, es una combinación de 6 sobre 2. Y esto es número combinatorio de 6 sobre 2, factorial del 6, 6 menos 2, entonces esto es 2 factorial, 4 factorial,
Y esto es igual a 15. ¿Sí? Carolina, Daniela, Antonia y Victoria pertenecen a un grupo. Un profe debe elegir a 2 para realizar un trabajo de matemática. ¿Cuál es el máximo número de combinaciones de parejas que se pueden formar con ellas 4? Mira, de hecho, hasta te dicen que es una combinación. Entonces, como son 4 elementos, tendríamos eso, no tengo restricción. Esto es cuarto factorial, 2 factorial, 2 factorial, 6. Me están siguiendo, ¿verdad? Un taller fabrica fichas plásticas y le hace un pedido de fichas impresas con todos los números de 3 dígitos que se pueden formar con el 2, 3, 4, 5 y 6. Ojo, ¿cuál es el doble de la cantidad del pedido? Ojo con eso. Si son todos los números, y son números, es una variación con repetición, ¿verdad? Entonces, como son 5 elementos y necesitas 3 cifras, sería 5 elevado a 3, o 125, pero te están preguntando el doble. Se tiene una población compuesta por las fichas. Estas preguntas tampoco van a entrar porque la cortaron en la prueba, pero acá se entiende que lo que hay que hacer es una combinación, porque es como que te digan, se tiene una bolsa con esos números. ¿Estamos? ¿Cuál es la cantidad de todas las posibles muestras, ya, o sea, subgrupo, sin reponer y sin orden, de tamaño 2 que se pueden extraer? O sea, te están diciendo cuántas parejas podéis sacar. ¿Se entiende? Así que es una combinación porque es sin orden y vas a sacar algunas 5. Entonces, combinación de 5 sobre 2. Bueno, porque 5 factorial, 2 factorial, 3 factorial. ¿Se entiende, verdad? Lo mismo con esta. El número total de todas las muestras distintas sin orden ni reposición, combinación de nuevo, de tamaño 3 que se pueden formar con 9 elementos. Entonces es una combinación de 9 sobre 3. Factorial de 9 y 3 factorial por 6 factorial. ¿Me siguen? 84. ¿Claro? Última. Un programa computacional genera números de 3 dígitos distintos entre sí y ninguno puede ser 0. ¿Cuántos de estos números están formados con exactamente 2 números primos? Ya, ojo acá. Primero que todo, si son dígitos distintos de 0, tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ven conmigo, por favor, porque acá hay un sande. Los números primos que vas a tener acá son 2, el 3, el 5, el 7. Ese es el total de primos, ¿cierto? Son 4 primos, 9 dígitos. De estos 4 primos, ¿qué tengo que hacer? Debo seleccionar a 2, ¿cierto? Y eso es combinado sobre 2 o 4, 2. Lo escribo así porque me lo están dando de esa manera, como número combinatorio. ¿Se entiende eso? Ya. ¿Y cuáles son no primos? Que tengo los números del 1 al 9. Estos son primos, serían el complemento, ¿verdad? O sea, los no primos serían el 1, el 4, el 6, el 8 y el 9. Un total de 5, ¿verdad? Hay que elegir a uno acá. Así que acá selecciono. ¿Cómo selecciono? Selecciono a 1. O sea, de 5 selecciono a 1. ¿Se cacha? Tengo esas dos partes, ¿cierto? Este es un 1. Y son 3 dígitos. 1, 2, 3. ¿Cierto?
Entonces tenía el primo, el no primo, ah no, eran dos primos y un no primo. Y estos tres elementos también permutan porque están cambiando de lugar, ¿o no? O sea, ahí tengo 3 factorial. ¿Por qué? Porque tengo primo 1, primo 2 y no primo. ¿Se entiende eso? Entonces tengo que ver cómo ellos van cambiando de lugar, que sería 3 factorial, por lo tanto el resultado tendría que ser 3 factorial por 4 sobre 2 por 5 sobre 1. ¿Se entiende? Y el 3 factorial es 6. O sea, eventualmente podrían aquí esconderme el número, porque por lo que estoy cachando esto no está, porque le falta el signo de exclamación. Ah, esta. Ese lo transformaron en un 6. ¿Se entendió? Esa es la forma, cómo se mueven ellos, 3 factorial. Y ahora tenías que calcular de qué manera entre 4 primos elegías a 2 y de qué manera entre 5 elegías a 1. ¿Se entiende? Se puede hacer, si es que no me pidieron la respuesta con esa, en la que sale ahí. El 6 factorial no sé cómo lo haría con las cajitas, porque tendría, o sea, el 3 factorial tendría que hacer una permutación igual. Pero evidentemente sí. Pero no tiene sentido pensarlo de esa manera porque no te lo están pidiendo de esa forma, ¿cachai? Pero, insisto, se puede. Pero siempre es mejor aprender a interpretar esta información. Estas son todas, no sé si alcanzan a darse cuenta antes de terminar, que las preguntas PSU oficiales, acá dice oficiales, estas son oficiales del tema del todo combinatorio. ¿Viste que son fáciles? Por eso tampoco estén pensando que las preguntas onda pueden ser muy complicadas, y esto es cuando la PSU era pelúa, porque ahora es un chiste la weá. Así que váyanse tranquilos en la semana, descansen, tengan un lindo 18, disfruten a su familia, cuídense, recuerden que todavía tenemos el bicho encima, ¿ya?